Para aquellos de mis hermanos que nos están acompañando hoy por vez primera, una pequeña introducción para ellos a fin de que puedan hacer un anclaje sin dificultad a lo que estamos empezando en el día de hoy. El cristianismo no es ajeno a sus enemigos. El cristianismo no está exento de ataques. Dios tiene sus detractores. Y el más grande de todos, desde el mismo principio, lo único que ha procurado es destruir los fundamentos del cristianismo. Decía el salmista en el Salmo 11, verso 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Sin bases, sin fundamentos, no se puede levantar nada. Todo requiere de un fundamento. Y el fundamento del cristiano, como lo dice el apóstol Pablo, es los apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y más exactamente decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y ese fundamento es lo que ellos escribieron, la revelación que el Espíritu Santo le transmitió. Pero si esos fundamentos se destruyen, ¿con qué quedamos? Con nada. Hoy, el ateísmo, la incredulidad, la duda, el no creo que eso sea así, o mejor, la Biblia está llena de contradicciones, de errores. Esa es la canción que hoy se toca y suena muy dulce al oído de la humanidad. Por eso, este servidor y el hermano Oscar Andrés hemos querido ayudarnos y compartir con todos ustedes lo que ha sido el producto de años de estudio. Pero quiero que nos enfoquemos en este tema, no llamándolo las contradicciones y los errores de la Biblia, sino los aparentes errores y contradicciones de la Biblia. Hay muchas buenas razones para que nosotros nos involucremos en este tipo de estudio, porque Dios espera e exhorta a que nosotros hagamos lo que dice Pedro. Si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Eso es algo que usted, que nosotros, cada uno de los cristianos debe hacer. Prepararnos. Pero no de vez en cuando, sino siempre, en todo momento, a fin de que podamos dar respuesta, a fin de que podamos presentar defensa de lo que creemos. Si como hijo de Dios, yo no soy capaz de presentar defensa, entonces, ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo que llevamos como cristianos? Porque como decía el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, otra vez tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. No, hermanos. Si eso ha ocurrido, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de prepararnos. Esta expresión del apóstol Pablo de presentar defensa viene de este término griego, apología, que dice el señor Vine en su diccionario, en la definición, significa defensa, defensa verbal, discurso en defensa, o como lo expresa la versión moderna, dar respuesta, estar siempre prontos a dar respuesta.
¿A quién? A todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Dios nunca ha esperado que nuestra fe en Él sea una fe ciega, que nuestra credulidad sea a ojo cerrado, simplemente porque la Biblia lo dice. La fe del cristianismo no es una credulidad ciega. Dios siempre ha invitado a que nos presentemos ante Él y dialoguemos, o como lo dice en Isaías 1:18, venid ahora y razonemos. O como lo dice más adelante en el capítulo 41 del mismo libro, verso 21, presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. No hemos de temer, no hemos de rehuir, hemos de decirle a aquellos que no creen en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, que presenten su causa, que expongan sus argumentos, porque como hijos de Dios estamos preparados para abordarlos. Pablo nos muestra su método de cumplir con lo que decía Pedro, de estar siempre preparados. En Hechos 17 dice el verso 2, y Pablo según su costumbre fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y añade, explicando y presentando evidencia. Eso es lo que convence a la gente. Eso es lo que nos ha convencido a nosotros. Eso es lo que a este servidor lo ha llevado a creer firmemente en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Porque Dios explica, porque Dios presenta evidencia. No nos deja a nosotros en la duda, en la incertidumbre, en un limbo, sino que Dios, nuestra fe en Él espera que sea una fe basada en la razón. Quiero empezar, hermanos, no va a haber un orden. Ya les he invitado y a un buen número de ustedes han tenido la oportunidad de descargar de la internet un material que se llama Las 101 claras contradicciones de la Biblia, que yo la he llamado las 101 supuestas contradicciones de la Biblia. Yo no voy a basarme al pie de la letra en el orden que se presenta ahí, sino que lo voy a presentar en la manera como hace más de 15 años, en la iglesia en la cual era predicador, tuve la oportunidad de empezar a presentar estas lecciones. Hoy, 15, 20 años después, me siento feliz y agradecido con Dios por tener la oportunidad de compartir esto con ustedes, hermanos míos. Y vamos a empezar con esta aparente contradicción, con este supuesto error de la Escritura. El censo trágico de David. Hay 2 pasajes que hablan de ese evento. Uno es 1 de Samuel capítulo 24, 2 de Samuel capítulo 24, verso 1. Volvióse a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Jehová. Dios. ¿Y qué hizo Dios? Incitó a David. ¿Y a qué lo incitó? A hacer un censo. Es lo que dice el versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21 habla del mismo evento, pero ya no dice Jehová. Dice, pero Satanás levantó contra Israel, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Recuerdo años atrás que alguien me decía, don Jaime,
¿Usted sabe quién es Satanás? Y pues en lo que yo entendía le contesté. Me dijo, error. Satanás es Jehová. Cuando me dijo eso me sorprendí y me mostró estos dos textos. Porque en uno dice Jehová y en el otro dice Satanás. En uno dice que fue Jehová el que incitó a David y en el otro dice que fue Satanás el que lo incitó. Entonces surge la pregunta, ¿quién fue? Por versículos como este es que algunos dicen que la Biblia tiene contradicciones, tiene errores y que es la razón por la cual no pueden creer en ella como la bendita palabra de Dios e inspirada. Quiero que aprovechemos el resto del tiempo que nos queda en esta tarde para dejar que sea la palabra de Dios la que hable. Un buen número de ustedes conocen mi lema. Hay que dejar que la Biblia hable, que la Escritura interprete la Escritura. No nuestros pensamientos, no nuestras suposiciones, no nuestras ideas. La realización de un censo era una práctica legítima bajo la antigua ley de Moisés. Es más, nosotros leemos en Éxodo capítulo 30 lo siguiente. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. Para que no haya plaga entre ellos cuando las hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 ejeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Dios le ordenó a Moisés que censara a la nación, que contara a los soldados israelitas en dos ocasiones diferentes, una vez en el segundo año después de la liberación de la esclavitud de Egipto y nuevamente unos 40 años después, cerca del final de la errancia de Israel en el desierto. Por eso es que el libro de Números se llama Números. Números 1, Números capítulo 26 hablan de esos dos censos, de esos dos conteos de los soldados de Israel. Ahora, encontramos nosotros en Éxodo capítulo 30 lo que Dios le dice a Moisés con respecto a cuando se fuera a hacer un censo. Había que pagar. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contar el versículo 12, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. Bueno, pero esto forma parte de otro aspecto de esto del censo. Y quiero que nos enfoquemos específicamente en lo que nos atañe en estos dos textos que son utilizados como contradicciones, errores de la Escritura. Cuando hagas un censo, le dijo Dios a Moisés, cada uno pagará el rescate por su persona. Y todo tenía un propósito. Pero volviéndonos al texto de Samuel 24, Dios no había ordenado que se hiciera un censo. Alguno puede decir, pero es que el texto dice en el verso 1 que Dios, Jehová, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. David, cuando instó por el censo, no lo hizo por una causa noble. Continuando ahí en el contexto, dice abajito en el verso 3, Joab, el general del ejército, le dice al rey, le dice a David, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son
Y que lo vea mi señor el rey más. Y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Joás mismo le dice al rey David, ¿por qué vas a hacer el censo? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la razón? Y nosotros vemos en el capítulo 21 de Crónicas, que es el texto en conexión, el libro en conexión con lo que estamos leyendo en Samuel, que él se da cuenta que este censo que piensa hacer David es por arrogancia. Dice el verso 3, y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Qué fue lo que motivó a David a hacer el censo? Si prestamos atención a lo que está diciendo aquí Joab, el general del ejército, con la pregunta que le hace, ¿para qué procura mi señor esto? Que será pecado para Israel. El motivo y la razón por la cual David quiso hacer el censo fue por arrogancia. No por otra cosa. La Biblia implica que las intenciones de David y por lo tanto sus acciones fueron deshonrosas, fueron tontas, fueron pecaminosas. Esto fue un capricho de David. David no lo instó por una causa noble. Segunda de Samuel 24, volviendo a Segunda de Samuel, ya leímos el verso 1 que dice ahí, aparece en pantalla, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y le bajando en la lectura, en el mismo contexto dice en el verso 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. A simple vista podríamos decir, David no es el culpable de esto. El culpable es Dios, porque Dios lo incitó. El texto lo dice, Samuel, verso 1, segunda de Samuel 24, 1, incitó a David. Dios lo incitó a que hiciera un censo. Y en el verso 10, David dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Entonces la culpa no es de David, la culpa es de Jehová. Por eso es que muchos no creen en la Biblia como la palabra de Dios. ¿Estamos preparados para dar una respuesta a esto que estamos leyendo, hermanos? Si no lo estamos, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra el entendimiento y que deje que su palabra hable, simple y sencillamente. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Para muchos lectores de la Biblia, los relatos paralelos que describen el censo de Israel por parte de David, que se encuentran en Segunda de Samuel 24 y en Primera de Crónicas capítulo 21, plantean un problema y grave. ¿Por qué? Porque Segunda de Samuel 24 declara que Dios incitó a David contra Israel. Mientras que Primera de Crónicas, capítulo 21, dice que fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Ambos pasajes pueden ser correctos o se trata de una real contradicción. El verbo hebreo, traducido aquí incitar, en ambos pasajes, tanto en Samuel 24 como en Primera de Crónicas 21, es idéntico, el mismo verbo hebreo. Las acciones de Dios y las de Satanás se describen usando la misma palabra. Pero hay una diferencia entre las dos. La primera es que en el caso de Satanás, cuando dice que él incitó, quiere decir más bien tentó. ¿Por qué es lo que hace el diablo? Tentar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice en el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, que no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestros trabajos resultasen vanos. Entonces, cuando nosotros leemos de incitar por parte del diablo, se quiere decir es tentar, el diablo tienta, porque Dios no tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso lo hace el diablo. ¿Recuerda usted cuando el Señor fue bautizado por Juan en el Jordán y luego el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Bueno, usted conoce el resto de la historia. Pero cuando habla aquí de que el diablo incitó a David para que hiciese un censo, quiere decir que lo tentó. Ahora, en el caso de David con Dios, como lo dice en 2 de Samuel 24:1, Jehová incitó a David. Quiere decir que Dios permitió que ocurriera tal tentación. ¿La tentación de quién? De Satanás. Incitar, en 2 de Samuel 24:1, eso que hizo Dios con David quiere decir que Dios permitió que la tentación del diablo hiciera presencia ante David. Los hebreos, y recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento, dirigido al pueblo judío, al pueblo hebreo, no a nosotros. A nosotros se nos dirigió el Nuevo Testamento. Y se hace necesario, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, entender la forma de hablar de ellos. Los hebreos a menudo usaban verbos activos para expresar no el hacer la cosa, sino el permiso de la cosa que se dice que hace la gente. A lo largo de la Biblia, y como vamos a ver a continuación, hermanos, los escritores sagrados describen a menudo que Dios permite que algo suceda como si Él lo hubiera hecho. Vuelvo y lo repito porque quiero que esto quede grabado en sus mentes. A lo largo de la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, los escritores sagrados describen a menudo que Dios permite que algo suceda como si Él lo hubiera hecho. Vamos a mirar 3 ejemplos. El primero, el caso de Faraón. El libro del Éxodo registra cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Dice el verso 3 del capítulo 7, y yo endureceré el corazón de Faraón. Podemos multiplicar lo que está diciendo este verso 3 en otros. Ahí en el mismo libro del Éxodo vuelve y repite esto, que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero no fue Dios quien directamente obligó a Faraón a rechazar su voluntad. ¿Cómo que no, hermano Jaime? Si ahí está diciendo el texto, yo endureceré el corazón de Faraón. Bueno, vuelvo y digo, no fue Dios directamente el que obligó a Faraón a rechazar su voluntad. Más bien, Dios endureció su corazón en el sentido
de que Dios proporcionó las circunstancias y la ocasión para que Faraón rechazara su voluntad. ¿A quién envió Dios ante Faraón? A Moisés. ¿A qué? A presentar sus demandas ante Faraón. Las demandas de que dejara salir al pueblo. Incluso esas demandas estuvieron acompañadas con milagros para confirmar el origen divino de la demanda que estaba haciendo. Pero el faraón tomó la decisión de resistir las demandas de Dios. Y Dios simplemente proporcionó la ocasión para que Faraón demostrara su actitud inflexible. Si Dios no hubiera enviado a Moisés, el faraón no se habría enfrentado al dilema de liberar a los israelitas. Así que Dios ciertamente fue el iniciador de las circunstancias que llevaron al pecado de Faraón, pero no fue el autor o la causa directa del desafío de Faraón. Otro ejemplo, Job. Aquí encontramos en el caso de Job este lenguaje idiomático, esta forma de hablar de los hebreos. De hecho, la situación con respecto a que Dios y Satanás incitaron a David a censar a Israel probablemente se asemeja más a los 2 primeros capítulos de Job que a cualquier otro pasaje de las Escrituras. Satanás, si usted ha leído el libro de Job, y creo que la mayoría lo hemos leído en una parte de nuestra vida cristiana, sabemos por la lectura de Job que Satanás fue a la presencia de Dios en 2 ocasiones diferentes, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. La primera vez acusó a Job, al hombre justo, de que solo servía a Dios por las bendiciones que Dios derramaba sobre él. Dice entonces la lectura para aquellos que no la recuerden. Vamos a aprovechar la tecnología para que en este momento nos acordemos de ese evento. Versos 9 en adelante. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué estamos leyendo en estos primeros 3 versículos, hermanos? Satanás acusa a Job, al justo Job, de que solo servía a Dios por las bendiciones que Dios derramaba sobre él. Cuando eso hace, Dios entonces dice en el verso 12, Dios dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, le dice a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios permitió así que Satanás afligiera a Job con sufrimiento, diciéndole esto: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Quiero que le presten atención a esto que estoy exponiendo, hermanos, porque es el argumento para nosotros explicar el caso del censo de David. Porque un versículo dice que Dios lo incitó, el otro versículo dice que Satanás fue el que lo incitó. Al fin, ¿quién fue el que lo incitó? Y si me prestan atención juiciosa a esto que estoy exponiendo, va a encontrar usted la respuesta y va a decir: amén, la Biblia no se contradice, la Biblia es inspirada de Dios.
Ahorita estoy preparado para presentar defensa cuando alguien venga ante mí y cuestione la veracidad de la Biblia citando el censo de David. Después de que Satanás usó tanto a los humanos como al albedrío natural para destruir la riqueza de Job y a todos sus hijos, dice a continuación, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Después de que ocurrió todo esto, hermanos, recuerde que Satanás salió de la presencia de Dios. Dios le había dicho, Job está en tu mano, solamente no lo toques, no le quites la vida. Ya sabemos entonces lo que hizo Satanás. Llegamos entonces al capítulo 2 y el capítulo 2 nos dice que Satanás regresa a la presencia del Señor. Y quiero que notemos el intercambio de palabras entre Dios y Satanás. Para que notemos, hermanos, el pensamiento idiomático hebreo. Lo que Dios permite, aun cuando Él mismo no lo está haciendo, por Dios permitirlo, se dice que Él lo hace. Y Jehová dijo a Satanás, esto es después de que regresa el diablo por segunda vez, después de que le ha quitado todo, sus hijos, sus posesiones. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aunque Dios sabía que Satanás era la causa directa del sufrimiento de Job, lo que acabamos de leer en el capítulo 1, le dijo a Satanás, cuando él vuelve y se presenta ante él, en el capítulo 2, le dice en el versículo 3, tú me incitaste contra él. Me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y como resultado de que Job se abstuvo de pecar durante ese tiempo de sufrimiento, cuando perdió a todos sus hijos, cuando perdió todas sus posesiones, Satanás propuso un nuevo desafío a Dios diciendo, versículo 5, pero extiende ahora
tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, en esencia, cuando el diablo le dice, extiende ahora tu mano, Dios dijo, está bien, lo voy a hacer. Pero no lo hizo él directamente. Simplemente permitió que Satanás lo hiciera. ¿Cómo sabemos eso? Que él no lo hizo directamente. Que fue que le permitió a Satanás que fuera el que hiciera ese daño. Bueno, lo dice más adelantito. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. El diablo le dijo a Jehová, extiende tu mano, toca su hueso y su carne. Y Dios, ¿qué le dijo? Bueno, está bien, lo voy a hacer. Está en tu mano. He aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Entonces, ¿qué hizo Satanás? El versículo 7 lo dice. Satanás, verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El diálogo entre Dios y Satanás en este capítulo 2 del libro de Job no deja duda de que lo que Dios permite que suceda a menudo es descrito por los escritores sagrados como habiendo sido hecho por Dios. Entendamos, hermanos, que esto es un lenguaje hebreo, una cultura hebrea, un pensamiento hebreo, no un pensamiento occidental, no es nuestra cultura latina, no es la cultura de Sudamérica, no es la cultura de Occidente. Estamos hablando de la cultura del Antiguo Testamento, su forma de pensar y su forma de ver, no como nosotros observamos las cosas ahora. Y vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Este diálogo entre Dios y Satanás nos muestra a nosotros que lo que Dios permite que suceda a menudo es descrito por los escritores sagrados como habiendo sido hecho por Dios. Es más, no hemos terminado o no he terminado con mi argumento. El autor inspirado del libro de Job incluso reiteró este punto 40 capítulos después. En el capítulo 42 vuelve y reitera lo que yo acabo de decirles, hermanos. En el capítulo 42 escribió lo siguiente, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron. Y me detengo ahí un momentico, hermanos. No siga usted en la lectura ahí en la pantalla. Nada más concéntrese en un momento, por un momento en lo que estoy diciendo. Este versículo 11, y estoy diciendo 42 capítulos después, ya culminando el libro de Job, el escritor nos reitera el mismo punto que dije hace un momento. ¿Y qué fue lo que dije hace un momento? Que a lo largo de la Biblia, los escritores sagrados describen a menudo que Dios permite que algo suceda como si Él lo hubiera hecho. ¿Qué le dijo Satanás? Extiende tu mano. ¿Qué le dijo Dios? Está en tu mano. Solo no le quites la vida. Vuelvo y leo entonces cómo concluye el libro de Job, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron miren lo que dice, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién le trajo ese mal?
Si yo leo Job capítulo 1 y si leo Job capítulo 2, no fue Dios, fue Satanás. Pero al permitir él que Satanás lo hiciera, es como si él lo hubiera hecho. Él no fue el que directamente lo hizo indirectamente al permitir que Satanás hubiera hecho con él lo que hizo. Le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Espero que ya entonces nuestras ideas se estén ajustando con respecto al censo de David. Porque un versículo dice que Dios lo incitó, el otro versículo dice que Satanás lo incitó. Burton Kaufman, en su comentario sobre Segunda de Samuel, que es donde se encuentra el verso que dice que Jehová incitó a David a hacer el censo. Dice en su comentario Burton Kaufman que el mismo principio. ¿Cuál principio? Pues el que estaba diciendo hace un momento. El que cuando Dios permite que suceda algo, a menudo es descrito por los escritores sagrados como habiendo sido hecho por Dios. Y Burton Kaufman en su comentario dice, el mismo principio, ese del Antiguo Testamento, todavía opera en la dispensación cristiana. Y lo hemos leído en más de una ocasión. Y es probable que no nos hemos dado cuenta de eso. En su comentario dice el señor Kaufman, Pablo señaló que las personas que no aman la verdad, pero se complacen en la injusticia, en realidad son incitadas por Dios a creer una falsedad para ser condenadas. Y lo hemos leído cientos de veces en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Porque ¿qué dice en 2 de Tesalonicenses 2? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Y conocemos nosotros el resto del pasaje. Bueno, y si no lo recordamos, pues vamos a leerlo. Vamos a leerlo completo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por obra de quién? Satanás. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos de los cuales está discutiendo aquí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, tomaron la decisión de rechazar la verdad de la palabra de Dios. Verso 10. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué decisión tomaron? Creer una mentira. Versículo 11 lo dice. Para que crean la mentira. Dios envía un engaño en el sentido de que controla el drama del mundo. El problema de cómo un Dios amoroso puede enviar un poder engañoso, endurecer el corazón de alguien o incitar a alguien a pecar, como en el caso de David censando a Israel, se puede comparar con la obra de Dios en la naturaleza. En cierto sentido, una persona podía hablar de Dios matando a alguien que se le ocurre subir a un edificio de 10, 15, 20 pisos y saltar desde él al vacío y morirse. No podría decir Dios lo mató. ¿Por qué? Porque fue Dios quien puso en movimiento la ley de la gravedad, pero no obligó a la persona a que saltara de allá. Algunos escritores inspirados escribieron desde este punto de vista, que era habitual
en su cultura. Satanás lo incitó, lo tentó. Jehová lo incitó, digamos mejor, permitió que obrara la tentación de Satanás. Así como Faraón endureció su corazón porque Dios le dio la oportunidad de hacerlo. Así como Job sufrió porque Dios permitió que Satanás lo golpeara con calamidad. Así Dios permitió que Satanás incitara a David a pecar. Eso es, hermanos, el sentido de estos dos pasajes. Lo que dice Samuel y lo que dice Primera de Crónicas. Por lo tanto, se podría decir legítimamente que tanto Dios como Satanás incitaron al rey, pero de diferentes maneras y por diferentes razones. Eso es lo que ocurrió en este caso y no es ninguna contradicción ni ningún error. Espero, hermanos, que este argumento de mi parte les pueda servir, les ayude, o si alguno de ustedes tiene un argumento más claro, más sencillo, compártalo, por favor. Estamos para aprender. Dios los bendiga.